pero fui entrando en ese mundo fascinante del estudio, de la disciplina, el orden y la religiosidad. Entonces yo creo que esto marcó de manera significativa todo lo que yo soy como profesional y también como persona. A los 15 años prácticamente mi madre no quiso que yo entrara al seminario porque ella decía que yo era el futuro y la esperanza de la familia. Había puesto toda su esperanza en mí. De hecho, había hecho muchísimos cursos. Antes de los 15 años yo era técnico en contabilidad, técnico en archivos, recepcionista, todos esos cursos que daban, mecanografía. Y ella decía que yo era que iba a echar la familia hacia adelante. Entonces ya, cuando yo le digo que me voy al seminario, ella me dijo, no, usted no va para ninguna parte. Entonces el padre Gregorio Alegría, que estaba muy interesado que yo entrara, fue a hablar con ella. Le dijo, mire señora, la mejor oportunidad que usted tiene para su hijo que entre al seminario. Y mi hija dijo, no, usted no va a llevar a mi hijo, ¿no? De hecho, el padre le dijo, usted es una atea. Porque el hombre insistía y mi madre entonces renuente. Y como era menor de edad, no podía irme. Tenía que irme con el consentimiento y el permiso de la madre. De hecho, el padre se ingenió algo muy estratégico, negociar con la madre. Y mi hermano menor, que estudiaba en una escuela pública, le dijo, mire, le voy a dar una beca para estudiar en el Colegio San Vicente de Paúl al menor, para que estudie allá, con el hecho de que usted le dé el permiso a su hijo, que le firme los papeles para ir al seminario. Entre otras cosas que se va a favorecer en los estudios. Bueno, el hecho es que el padre logró convencer a la madre y le dijo, yo te voy a dar el permiso, pero yo no te voy a ir a ver, porque ella estaba renuente. Bueno, el hecho es que me voy al seminario a los 15 años, San Francisco de Macorís, a terminar el bachillerato, y fue una experiencia muy significativa, porque el formador de ese entonces, José Luis Argaña, un español, prácticamente yo digo que cuando uno está en esa edad de los 15 años, uno tiende a ver modelos para uno ir configurando su personalidad. Y ese sacerdote marcó, en cierta forma, mi carácter de disciplina, de orden. Y de hecho fue también, aparte de mi formador, fue el padrino de confirmación. Ya habían unos lazos de cariño. Y entonces terminé prácticamente el cuarto bachillerato en San Francisco de Macorís. Después vine aquí al Seminario Santo Tomás de Aquino, donde estudiaban todas las congregaciones. Yo pertenecía a la congregación de los padres paules o los misioneros. Aquí ya entro ya prácticamente en la universidad, en el seminario, a hacer los estudios por parte de la Pucamaima, que estudiamos filosofía, y a través del Seminario Santo Tomás de Aquino. Bueno, después de 2 años o 3 años, yo duré aproximadamente como 5 años en el seminario, comencé a ver la vida de otra manera en algunos aspectos, porque comencé a desarrollar, como dijo un formador, un espíritu de rebeldía. ¿Por qué? Porque comencé a cuestionar muchas cosas. Yo veía cosas que realmente no estaba de acuerdo a lo que yo tenía, mis ilusiones, mis sueños. Y entonces comencé a cuestionar. Yo me acuerdo que teníamos un espacio diurno, siempre en la noche, de reflexión. Y cuando yo comencé a hacer una serie de reflexiones a modo de interrogante, utilizando el método socrático, el formador nada más me miraba y me dijo, Camilo, tú tienes problemas. Pues comencé a cuestionar muchas cosas que no estaba de acuerdo. Entonces parece que dentro del grupo me comenzaron a ver como el crítico que desmantelaba cosas que los demás no se atrevían a decir por miedo o por temor o porque
no lo sacaran del seminario. Y ya yo estaba decidido a todo, porque al ver tantas cosas yo dije, no, yo no me puedo quedar callado. Bueno, el hecho es que después me dan un año de experiencia. Me dicen, para que tú reflexiones más y entres en tu reflexión sobre esto, tómate un año de experiencia. Bueno, me voy a mi casa, un año de experiencia. Pero en ese año de experiencia yo pasaba más tiempo en el seminario que en mi casa. ¿Por qué? Porque tenía que ir de mi casa a estudiar a Santo Tomás de Aquino, y yo vivía de aquel lado, en los Frailes Segundos, donde todavía vivo. Entonces me recogían en la Venezuela, aquí en la Venezuela, para ir hacia el seminario Santo Tomás de Aquino. Yo tenía que coger esa bola todos los días por la mañana. Entonces, después que terminábamos las clases, el padre me invitaba a almorzar. Decía, pero quédate a almorzar, que sé yo, y te va en la tarde, hace deporte con los muchachos. Bueno, duré esa rutina por alrededor de 6 meses. Y después un sacerdote amigo me dice, pero Camilo, ¿y qué experiencia tú estás tomando fuera del seminario? Porque tú en la mañana estudias en el seminario, con nosotros haces deporte, almuerza, tú vas a tu casa a dormir. Entonces me dijo, no, vete, tómate tu tiempo, tómate tu experiencia. Bueno, en ese proceso comencé a tener varias experiencias de trabajo. Comencé a trabajar como mecanógrafo, precisamente en el sótano, que yo no conocía el sótano de aquí de la universidad, que está frente a la universidad. Mi primer trabajo fue como mecanógrafo, pasando tesis a máquina, esa famosa BM antes, ¿se acuerdan cómo se utilizaba? Bueno, ahí comencé mi primer trabajo. Y bueno, entré estudiando en el seminario, ya terminando, ya estaba en el último año de filosofía, en el 4º año de filosofía. Ahí conocí a una monja que fue a dar precisamente al seminario Santo Tomás de Aquino una charla sobre la formación religiosa en las escuelas públicas. Y inmediatamente yo, como joven inquieto, me interesé y comencé a preguntar. Después que ya terminó, le caí atrás a la monja y dije, hermana, ¿quiénes son los que se dedican a trabajar en esto? Entonces me dice, no, son unos técnicos que se llama técnico de educación en la fe. Y yo le dije, mire, yo quiero trabajar ahí, porque yo he dedicado mi vida a esto. Y dice, no, porque normalmente quienes aplican para esto son profesionales que ya han tenido maestría, experiencia, todo eso. Digo, no importa, yo la voy a adquirir en el proceso. El hecho es que me le metí a la hermana en el obispado, que trabajaba allá, la hermana Sor Cruz María Moreno, que le tengo un cariño especial, porque esa hermana me abrió la puerta para emprender todo un proyecto profesional. Bueno, entré al obispado. En el obispado, ahí hice una amistad extraordinaria con diferentes religiosos, el mismo Monseñor Nicolás López Rodríguez, que era quien administraba prácticamente todas las actividades, incluso internas del obispado, hasta las oraciones que íbamos a tener por la mañana. Y ahí comencé a entrar en una relación con los obispos, con la hermana Sor Cruz María, que era la coordinadora general de la formación religiosa en las escuelas públicas. Eso era un proyecto que ya tenía su tiempo, lo habían comenzado otra hermana canadiense y lo continuó esta hermana. Entonces yo entré en un momento sumamente importante para esa área. Era el momento donde el área iba a entrar en un proceso de reforma y transformación. Incluso para ese momento se inició el famoso plan decenal en educación, donde todas las áreas del conocimiento iban a entrar en un proceso de transformación, y por ende también el área de formación religiosa. Pero nosotros no teníamos la sede en la misma sede del ministerio, sino en el obispado. Éramos técnico de educación en la fe. Yo entré
a formar parte del equipo. Entré primero para conocer. Después que conocí todo el proyecto, la hermana me dijo, no tenemos que buscar a nadie. Tú eres el pequeño Benjamín. Te vamos a nombrar. Entonces, a través de Monseñor Pepén, otro obispo que le agradezco mucho en mi vida, gestionó todo el proceso para el nombramiento. Entonces, yo entré como técnico nacional docente de educación en la fe, a través del obispado y el Ministerio de Educación. Entonces, en ese momento, entré dentro, como yo le digo, una escuela de formación, porque comencé a conocer figuras como Alejandrina Germán, que fue ministra de Educación, Alamelos también, que también fue ministra de Educación. También conocí a esta congregación muy buena de los Poveda. Ahí conocí a Argentina, Dinora, Marco Villamán. Y estos fueron el grupo que prácticamente me ayudaron a entrar en el proceso. Yo tenía en ese momento mi responsabilidad de coordinador de educación en la fe. Pues me acuerdo que en una reunión, en ese momento estaba Lorenzo Guadamuz aquí como asesor en el área de educación, y llamó a una serie de técnicos para un entrenamiento. Y después del entrenamiento, cada técnico de las diferentes áreas de educación, ciencias naturales, sociales, educación en la fe, inmediatamente pidió todos los documentos para que los nombraran por el PNUD, las Naciones Unidas, como coordinador de esa área. Todos quedamos sorprendidos porque fue una sorpresa. Y a mí me llamó la atención la forma en que él hizo esto, porque él decía que normalmente cuando se convocaba a talleres, siempre iban los directores. Y ellos tenían la idea que los directores en esos talleres siempre se ganaba una parte de los viáticos, una serie de cosas que iban por otras intenciones. Entonces él lo hizo de manera estratégica. Él convocó a los que trabajan en el área. Entonces dijo, a esa persona que yo quiero. Y yo terminé siendo coordinador de esa área por 4 años a través del PNUD, y ahí tenía el compromiso entonces de llevar esta área al Ministerio de Educación, porque ya esta área iba a entrar dentro incluso del espacio físico del Ministerio de Educación. Lo primero que tuvimos que hacer fue cambiarle el nombre al área, porque el área era Educación en la Fe. Y tuvimos que pensar en un nombre para que entrara en el aspecto curricular, porque con ese concepto de Educación en la Fe se veía como muy dogmático y también se veía como algo impuesto por la Iglesia. Bueno, en ese proceso tuvimos una serie de disputas y discusiones con los grupos de profesores de la universidad que estaban nombrados como asesores y que querían que el área no estuviera en el currículum, porque decían que es una área sumamente dogmática y que ya no estamos en esos tiempos para que eso entre dentro del currículo, donde había una característica del currículo que tenía que ser flexible, abierto, participativo, y ellos entendían que esa área no era propicia para esas características. En ese momento, Monseñor Nicolás López Rodríguez dijo que el área se queda. Ustedes saben el poder, la influencia que tenía o que tiene la Iglesia, pero vamos a negociar de cómo va a pasar el área al currículo. Entonces ahí comencé yo en unos encuentros con Monseñor y con los profesores de la UAS. Yo estaba en medio de 2 grupos y uno me decían que le pusiera formación humana nada más. Y el otro grupo decía, Monseñor, que era formación religiosa. El asunto es que en medio de este proceso, y a mí se me ocurrió decirle, vamos a buscar un punto intermedio. Y de ahí nació el concepto, formación integral, humana y religiosa. Entonces, eso fue un concepto que realmente a un servidor se le ocurrió
para salir de una coyuntura en que estábamos en ese momento. Me acuerdo también de este sacerdote que ayudó bastante, que en paz descanse, el sacerdote Guillermo, que fue profesor en el seminario. Él era encargado del atlas de la universidad, del obispado. Bueno, el hecho es que a partir de ahí, le estoy narrando un poco la historia de mi vida a nivel profesional porque está muy vinculado a diferentes dimensiones, el aspecto educativo, el aspecto de la filosofía. Entonces todo esto yo lo estuve en cierta forma integrando en mi proyecto profesional. Eso me abrió el espacio para conocer todo lo que tenía que ver con la transformación curricular del Ministerio de Educación, todos los documentos que salieron. Entramos ahí un equipo que quedamos ahí presentes para la historia de todo ese proyecto que se hizo en las diversas áreas del conocimiento. Bueno, eso me ayudó para dar clase en el área de educación, ya en la Pucamaima, en la Católica, en AP, y desde los 22 años yo estoy dando clase en las universidades. Entré muy joven, que terminé la carrera, comencé a dar clase en la Católica, después pasé a la Pucamaima y daba en la Pucamaima y en la Católica. Bueno, una vez en ese proceso me invitaron a una actividad en la UAS y yo vine a la actividad. Ahí me encontré con dos exalumnos míos que ahora son profesores muy distinguidos, el maestro Domingo de los Santos y el maestro Domingo Rodríguez. Y me dicen, profesor, ¿por qué usted no entra a la UAS? Digo, no, que ya yo tengo mucho trabajo en las universidades privadas y aquí se arma mucho pleito, mucho lío. Era como el concepto que se tenía. Bueno, se me olvidó decirle que yo fui profesor en el seminario. Cuando yo salí del seminario, después de un año, me llamaron para dar clase en el seminario profesor de ética, ética social, ética filosófica y antropología filosófica. Entré en ese proyecto y ahí fue entonces que conocí a Domingo, conocí a Domingo de los Santos, Domingo Rodríguez, le di también a Regalado, que está aquí dentro de William Chala, también, que me trata con mucho cariño siempre y recuerda a uno con mucho cariño, y otra serie de, entre ellos varios también que están acá en la Escuela de Filosofía. Y bueno, tuve la gracia, la distinción también de haberle dado clase a varios que ahora son obispos. El encargado de la Pucamaima ahora, Sicilio, creo que tuve el honor de darle clase, también el obispo de San Pedro de Macorís. Bueno, entre ellos, ¿cómo le digo? Bueno, el hecho es que cuando entro a la universidad, ¿cómo entré a la universidad? Ahí vamos allá. Yo me enteré por medio del periódico, asunto de concurso, ya me habían motivado, incluso estaba estaba en el proyecto del doctorado en ciencias pedagógicas y ahí conocí también al profesor Fran Acosta, que también estaba haciendo el doctorado, y yo llegué a ese grupo, ahí, ya en un grupo que ya estaban todo avanzado, ya el doctorado estaba avanzado. Y yo dije, no, yo quiero entrar a hacer el doctorado. Bueno, lo hablé con la coordinadora, me puso una serie de tareas para alcanzar al grupo. Nos pusimos a tiempo y entré en el proyecto del doctorado. Entonces, en el llamado a concurso, aproveché, vine, traje todos mis papeles a la universidad para concursar. El maestro Eulogio, me recuerdo que fue parte de los profesores evaluadores, que me evaluó también. Y también estaba el profesor, que tengo mucho que no lo veo, ¿cómo que se llama? El compañero
que estuvo en el proceso de evaluación con usted, maestro, que, bueno, se me fue el nombre. Bueno, Edixon Minaya, Leonardo Díaz, sí. Julio Minaya. No, estaba el que siempre estaba con Julio Minaya, Francisco Pérez. Francisco Pérez. Soriano. Sí. Sí, las autoridades eran ellos. Sí, era la autoridad en el momento. Yo estaba ahí como profesor, ya. No, claro. No, como estudiante, algo así. Era como parte de. No era jurado, sino parte del público, del auditorio. Ok. Bueno, el hecho es que, bueno, estaba Francisquito y que, bueno, él fue parte del equipo evaluador. Y recuerdo que él me hizo una serie de preguntas, y las preguntas que me hizo fue precisamente sobre mi tesis, y él no sabía que yo era el autor de la tesis. Y mi tesis fue sobre orientaciones metafísicas en Amando Cordero, tesis sobre filosofía dominicana. Y ahí fue que yo me agarré, me la lucí. Bueno, no sabía, yo entré ahí, comencé a hablar de eso y me dijo, pero usted domina bastante ese tema. Entonces yo dije, no, que mi tesis, entonces ahí fue que él me dijo, sí, y él mismo estaba leyendo mi tesis en ese momento, en ese proceso me dijo que estaba leyendo la tesis. Y yo, bueno, qué interesante. Bueno, el hecho que entré a la universidad como profesor, para mí fue realmente un cambio radical en toda mi vida, porque eso lo puedo decir, no solamente a nivel económico, fue un cambio radical a nivel económico y una estabilidad a nivel económico, emocional y psicológico, porque cuando uno tiene varios trabajos, la situación es que tú te sientes a veces inestable. Y sobre todo en las universidades privadas, uno trabaja por las sesiones que tú das en clase. O sea, uno viene siendo como un obrero que trabaja por horas de clase. Entonces, eso lo comprendí cuando entré a la universidad. Y comprendí que la universidad era la institución académica a nivel superior que le garantiza la estabilidad y el sostén económico a los profesionales de la educación. Bueno, comencé a enamorarme de la universidad. Este paradigma que tenía se fue despejando y ahí entré en contacto con varios colegas. Entré en el proceso, me acuerdo que estaba terminando el doctorado en ciencias pedagógicas, a hacer el doctorado en filosofía en el País Vasco, donde prácticamente terminé y al final no pude presentar la tesis. Eso, hubo unas situaciones ahí en desacuerdo. Entonces yo decidí esa tesis que había terminado, presentarla en Cuba. Entonces hice todas las gestiones para presentar la tesis en Cuba, y como ya yo tenía el doctorado en ciencias pedagógicas, estaba optando por el doctorado en filosofía en Cuba. Entonces en Cuba envié mi tesis porque los argumentos en ese momento, que había dicho el asesor, que era que no tenía las condiciones, pero la tesis ya había sido aprobada por él anteriormente con todos los capítulos. Entonces eso fue algo para mí. Y yo le dije, bueno, si usted tiene en los reuniones las condiciones, vamos a trabajar para que reúna las condiciones que usted entiende. Y me dijo, no le voy a dar el permiso para que usted pase a otro programa tampoco. Eso fue también otra cosa, sí. Yo le dije, bueno, si usted entiende que usted no me puede asesorar y entiende que también la tesis no reúne condiciones, fírmeme para que yo pueda pasar a otro programa y completar la tesis. Y me dijo que no. Me dijo, no, si usted quiere, comience de nuevo. Yo le dije, bueno, pero ¿cómo va a comenzar de nuevo en un proyecto que usted aprobó? Porque usted evaluó capítulo por capítulo y ya lo que estábamos en espera de revisión.
usted aprobó un proyecto, un diseño metodológico para luego decirme que no estaba preparado, o sea, que no estaba apta. Bueno, en esa desesperación, yo cuento esto porque esto es importante saberlo, porque eso fue para mí un gran desafío, porque yo me sentí impotente, no encontraba qué hacer. Acudí a la coordinación en ese momento y me dijeron, no, vamos a hablar con él para ver qué le pasa, porque es una persona con un temperamento un poco, digo, bueno, el hecho es que yo acudí a varias instancias. La última instancia que iba a hacer era que le iba a escribir desde la universidad con las autoridades de aquí para la universidad realmente de España. Bueno, el hecho es que iba a hacer esto, pero en ese proceso alguien me dijo, mira, te vas a complicar la vida, porque esa persona es el coordinador aquí, es el asesor aquí y es el director allá. Entonces tú vas a hacer algo que va a ser sumamente imposible. Entonces, yo decidí dejar ese asunto así. Yo dije, bueno, entonces lo que voy a hacer es que mi proyecto lo voy a enviar a Cuba. Lo envié a Cuba para fines de evaluación. Lo evaluaron y yo le dije, ¿cómo puedo yo defender esto acá en Cuba? Entonces me dieron las dos opciones, como doctorado en filosofía o postdoctorado en filosofía de la educación. Entonces me aconsejaron y me dijeron, como ya usted es doctor en nuestra universidad, le sugerimos que lo presente como postdoctorado en filosofía de la educación, y así mismo lo hice. Lo presenté como postdoctorado en filosofía de educación, y de ahí fue que nació esta obra, que fue el proyecto primero del doctorado, y luego fue el material de investigación para el postdoctorado. Pero no obstante, después que obtengo esto, ¿verdad? Yo me quedé inconforme. Yo digo, yo tengo que demostrar que ese proyecto es un proyecto científico y que dediqué gran parte de mis años, porque otra cosa importante, a nosotros darnos el medio tiempo, la universidad, yo entendía que eso era una responsabilidad moral, porque yo no iba a pasar a la historia como un profesor que tomó medio tiempo y no hizo nada, y que hizo un trabajo como que no fue validado, o que no fue un buen trabajo científico. Eso es lo que a mí me preocupaba moralmente. Entonces, yo esa misma obra, después que me la validaron, y para presentarla como postdoctorado, yo la presenté aquí mismo a la universidad. Y yo dije, quiero que me evalúen la obra para ver si está apta para ser publicada como libro de la universidad. Y me acuerdo que en ese entonces había un equipo de evaluadores. Ahí estaba, me acuerdo, ese profesor que es doctor, que ha estado siempre, bueno, no me acuerdo el nombre de él ahora. Bueno, el hecho es que evaluaron la obra y me llamaron, me dice, maestro, su obra ha sido evaluada y valorada para ser publicada por la universidad. Eso a mí me llenó de satisfacción y de tranquilidad a nivel moral. ¿Por qué? Porque esa persona había desestimado esto. Entonces yo dije, yo tengo que buscar la forma de que esa obra, que sea evaluada por diferentes instancias, fue evaluada en Cuba, aprobada como postdoctorado y luego evaluada aquí en la universidad. Y después les regalé la obra a esa distinguida persona. Regalé la obra dedicada y todo, y mire, y no, sin rencor y sin nada, simplemente le dije, este fue un proyecto de estudio donde usted estuvo involucrado también y formó parte, y se la regalé firmada y todo. Eso para mí fue un aliciente a nivel emocional, porque creo que cumplí con un propósito, y también cumplí con una meta que tenía, y que todo quedara claro, porque a veces a nivel moral la profesionalidad de un individuo, por ciertas situaciones que a veces uno no comprende, puede quedar manchada. Entonces yo dije, no, yo tengo que clarificar esto, y de la forma más prudente y de la forma más profesional. Y así lo hice en ese proyecto. Entonces
terminé el postdoctorado en filosofía de la educación, con reconocimiento, ahí están, de tal manera que pidieron allá que fuera publicada y por eso la traje a la universidad para fines de publicación. Bueno, entonces, ¿qué más le digo? Hágame preguntas, porque he hablado bastante y mucho. Bueno, pero muy interesante y muy rica su intervención, profesor. Visto que usted se ha formado en el seminario y nos ha contado que tuvo una experiencia grata al ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por concurso, como se entra aquí, que es otra diferencia específica respecto a otras instituciones igualmente respetables. Quería yo preguntarle, profesor, a propósito de una visión común en la población, ¿cómo ve usted la relación entre religión y filosofía, fe y razón? Porque la gente tiene la idea como que la filosofía es para adoctrinar en ateísmo. A propósito de esa expresión que le dijo el padre Gregorio Alegría a su señora madre, que la llamó atea, ¿no? Así mismo, así mismo. Bueno, fíjense, es interesante esa pregunta que acaba de plantear, porque cuando yo estuve encargado en el área de formación humana y religiosa, uno de los retos que yo tenía que clarificar, que dentro de las escuelas no se podría hacer proselitismo, ni tampoco se permitía el dogmatismo. Entonces, tratando de hacer esto en el espacio escolar, de que fuera un espacio de reflexión sobre temas sobre la vida, la existencia, ¿verdad? Y que los espacios que eran propiamente de una religión específica, católica, evangélica, se hicieran fuera del contexto escolar. Entonces, eso a mí me costó mucho, prácticamente en una sociedad como nuestra, como la nuestra, totalmente adoctrinada, específicamente en la religión católica. Entonces, la religión católica se veía como la religión oficial, que es, ¿no? Entonces, las demás religiones discutían que por qué no tenían esos espacios dentro de las escuelas, pero también ellos dar su doctrina. Entonces, yo traté de enfrentar esta situación y decir, esto no va a ser el espacio, el contexto escolar, no va a ser un espacio de culto, ni proselitismo religioso, sino van a entrar las diferentes religiones, pero a discutir temas relacionados con la dignidad humana, el ser humano, ¿verdad? Sus problemáticas existenciales. Eso fue un poco difícil, pero se ha ido alcanzando de tal manera que ahora ya esa área tiene una dimensión diferente. Bueno, esa disputa ha sido permanente, la disputa entre razón y fe. Porque si nosotros nos remontamos a la edad antigua, con Santo Tomás y San Agustín, tratando de conciliar razón y fe, eso siempre ha sido una problemática, pero yo tengo mi convicción sobre esto. Yo a mis estudiantes, sobre todo cuando me plantean esto, lo primero que los estudiantes le preguntan a los profesores, profesor, ¿usted es ateo? Porque a ellos les preocupan ese tema. Entonces yo le digo, yo no soy ateo, pero tengo una visión realmente muy abierta sobre lo que es la ciencia y también sobre lo que son las concepciones religiosas. Y yo digo que en un espacio donde hay tantos temas de interés y de preocupación y problemáticas existenciales y sociales del ser humano, creo que el tema del ateísmo o teísmo es un tema ya que pasó a la antigüedad. Eso es lo que yo lo considero. Porque ahora estamos hablando que hay situaciones más problemáticas, la contaminación del medio ambiente, la misma pobreza, la pobreza en el mundo, la desigualdad, las injusticias. Yo digo, ¿para qué perder tiempo? Están discutiendo si hubo evolución o no hubo evolución. Si hay un Dios o no hay un Dios. Entonces, yo siempre digo a mis estudiantes que esos son temas que uno lo deja para un espacio ya a nivel particular, donde cada quien, de acuerdo a sus confesiones religiosas, acepta o no acepta. Lo que sí tengo claro que dentro
del contexto educativo no podemos entrar a adoctrinar a nadie, ni en una fe, ni tampoco en una ideología. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el papel del filósofo no es adoctrinar, ni en lo ideológico ni en lo religioso, porque también podemos caer en la situación de una ideología, que fue lo que pasó realmente en la UAS en los años 70, años 80, que ciertamente se impuso a modo de reflexión una ideología como la imperante en la reflexión, que era el marxismo. Entonces yo digo, no estoy de acuerdo tampoco con la imposición de ideología, ya sea marxista, ya sea positivista, ya sea de cualquier ideología, ni tampoco religiosa. Lo que tenemos que educar es a la apertura, al respeto a la diversidad, al diálogo y a la reflexión. Porque en eso es que se hace el filósofo. Filósofo, como decía Leopoldo Sea, cuando le tocaron los temas de la originalidad o no originalidad de la filosofía latinoamericana, él llegó a responder, le dijo, lo importante es que comencemos a filosofar. Vamos a filosofar sobre nuestras problemáticas. Y luego, el resultado de esta problemática es lo que nos va a decir lo que es original. Lo mismo, yo lo digo también, el aspecto religioso, ¿verdad? Vamos a discutir, a analizar diferentes problemáticas. Y después vamos a distinguir lo que es religioso como elemento cultural en una parte y también lo que es a nivel de ciencia en otra parte. Y si habláramos, profesor, de prácticas religiosas y su relación con valores, que es uno de los temas de su especialidad, sus líneas de investigación. Por ejemplo, ¿podría uno pensar que prácticas religiosas distintas dan lugar a valores distintos? Por ejemplo, tomemos por caso cristianismo, vudú, hinduismo. Digamos, ¿podría uno pensar, estaría uno autorizado a pensar que prácticas religiosas distintas dan lugar a comportamientos sociales distintos? Bueno, claro que sí. El ser humano es un ser social por naturaleza, desarrolla su existencia en una cultura. En esa cultura hay creencias, ¿verdad? Hay mitos, hay valores, y todo esto conforma lo que es el ser de la persona. Recientemente yo estaba indagando un poco, terminé de elaborar un libro sobre un texto de filosofía que me propuse hacer en este año sabático. Entonces, cuando estaba ya terminando el libro, me propuse, yo tengo que presentar alguna reflexión donde se vea como parte de la reflexión filosófica de otras religiones, el hinduismo, el budismo, ¿verdad? Como para hacer una reflexión sobre el elemento cultural y los elementos de creencia que influyen en el comportamiento de las personas. Para, en cierta forma, ¿cómo define, por ejemplo, en el taoísmo, para ponerlo también, otro de los puntos que estuve trabajando, que eso, vamos a decir que esa tendencia religiosa crean unos estilos de vida que están muy relacionados con el estoicismo, ¿verdad? Entonces, el estoicismo lo vemos como una corriente filosófica y el taoísmo lo podemos ver entonces como una creencia. Pero digo, pero lo que dice el taoísmo sobre el asunto de la disciplina, la templanza y el equilibrio es lo mismo que dice el estoicismo. El estoicismo. Entonces, yo estoy tratando de hacer como esta relación para ver los elementos ricos que se encuentran en la cultura religiosa que tienen nexo con el pensamiento oriental y occidental. Entonces, elaboré un capítulo en torno a eso para el libro, que ahí los tengo, para futuras reflexiones también, que los demás compañeros lo puedan ver y ponderar también, evaluar. Entonces, yo creo que sí, que
en cada cultura, en los elementos religiosos, hay elementos muy ricos que hay que aprovecharlos. En vez de entrar en un proceso de discusión y adoctrinamiento, ver los elementos y la riqueza que hay en cada una de esas concepciones religiosas. Hay un autor que habla sobre cuando compara confucianismo, hinduismo y budismo. Dice son tres estilos de vida. Unos son más dulces y otros son más amargos, pero son tres estilos de vida. En Grecia, a propósito de otro de los programas de gestión del profesor Silverio, hay como unas constantes. Por ejemplo, en Platón uno se encuentra siempre con esas remisiones al bien, la verdad, la justicia. Y usted tiene un libro acerca de valores morales universales. ¿Podría decirse primero que esos son valores universales o usted agregaría otros valores universales? Y cuando decimos universales, nos situamos en ese mismo plano que usted ha situado esta conversación: Oriente, Occidente, ámbito precolombino, África, que está ahí también. Exactamente. Incluso en esos nexos es importante resaltar algo, y bueno decirlo, antes de entrar a su pregunta, y es que a veces nosotros pensamos que todo el pensamiento de la cultura griega tuvo su origen en la cultura griega. Sin embargo, las investigaciones están demostrando que gran parte de esto, también la cultura afroafricana, se tomaron elementos de ahí. Incluso Pitágoras y otros filósofos se dice que fueron alumnos prácticamente, que tomaron muchos elementos de ahí. La misma frase de "conócete a ti mismo" de Sócrates no es una frase netamente de Sócrates. Eso aparecía en el templo, en el oráculo de Delfos. Pero antes del oráculo de Delfos, en Egipto aparecía también la frase "conócete a ti mismo". Y también el mismo tema de la reencarnación que lo trata Platón. Y el tema de la reencarnación, que es un tema bastante interesante. Cuando yo entro en el tema de Platón, yo digo, pero esto no es de Platón, esto se remonta a la religión mistérica de Grecia, el orfismo, que ya trataba el tema de la reencarnación. Y después del orfismo vienen otras religiones que ya no forman parte de Oriente, sino que también de otras culturas. Entonces es interesante eso para ver los nexos que hay en estos procesos de investigar sobre esos temas. Pero, bueno, volvamos a la pregunta. La pregunta, a ver... a propósito de su libro de los valores morales universales. Ok. Fíjate, cuando yo me puse a trabajar esta propuesta de valores morales universales en un mundo global, me fijé en 5 valores que yo entiendo que tienen que ser obligatoriamente universales para aprender a vivir en un mundo global, ¿verdad? Como seres humanos. Por ejemplo, el diálogo, que es lo que estamos haciendo ahora. Aprender a discutir, discernir, tener diferencias para llegar a acuerdos. Eso a nivel global no es un valor que es realmente imprescindible para que las naciones, los seres humanos, podamos realmente llegar a acuerdos. Gran parte de las problemáticas que hay a nivel mundial es por falta de diálogo. Y incluso el diálogo hasta a nivel personal, interpersonal con las personas, las problemáticas es por falta de hacer un buen diálogo. Entonces, yo considero que es un valor un valor universal, que se debe de enseñar. Otro valor, la justicia, ¿verdad? Aunque nos vamos a encontrar con valores que son controvertidos, ¿verdad? Pues son propios, a veces controvertidos, porque se tiene una concepción diferente de acuerdo a la cultura, pero todos entienden a nivel global lo que es justo. Dar al otro lo que les pertenece y realmente ser prudente con los bienes del otro, y ser prudente también en el accionar de cómo obrar de manera injusta, para obrar justamente. Bueno, y el otro valor es la libertad. O sea, ya con la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
nos hemos dado cuenta que la libertad, sin libertad el ser humano no puede desarrollarse a nivel social y ni puede tampoco realizar un proyecto de vida. La libertad es un valor imprescindible para aprender a vivir juntos en un mundo global. La igualdad, ¿verdad? Entonces he hablado de la justicia. Entonces esos son prácticamente como 5 valores: el diálogo, la justicia, la igualdad, ¿cuál es el otro que dice? La libertad. La libertad. Entonces, entre otros, y la paz. La paz, otro de ahí están los 5 valores. Y entonces yo planteo, apoyándome también en Adela Cortina, una de las filósofas muy interesantes que ha escrito varias temáticas sobre esto, sobre cuáles valores deberían ser netamente universales para aprender a vivir juntos. En su libro Ciudadanos del Mundo, ella plantea muy bien esa problemática, entre otros libros, ¿no? Entonces, me he apoyado en ella para presentar que estos valores, por lo menos estos 5 valores, tienen que ser universales. Para aprender a vivir juntos en un mundo global, tenemos que educar y formar para el diálogo, la libertad, la igualdad, la justicia y la paz. Y quizás viniendo a un plano mucho más concreto, ¿considera usted el patriotismo un valor? Ok. Bueno, fíjate, incluso una de las discusiones que estuve, que yo creo que yo sospecho que la forma de yo presentar, de la línea que yo vengo de formación, cuando entré a hacer un doctorado en la otra universidad, era que yo venía con una formación cubana. En este aspecto me formé en Cuba. Y precisamente estas personas como que son contrarios a toda la ideología cubana. Y yo tuve mi contronazo por esos asuntos, porque yo defendía unos argumentos que entendía que podemos discutir, porque ese es el papel de la educación en la filosofía, aprender a discutir y a tener diferencia y el respeto a la diferencia, ¿verdad? Entonces, uno de los temas que yo entré en discusión, si el patriotismo puede ser un valor integral en un mundo global. Entonces, ellos me decían que eso es imposible, porque ya no se habla de patriotismo, o sea, se habla de nacionalismo. De nacionalismo. Esa es la postura que tienen los de aquel lado. Bueno, que había que hablar de nacionalismo, que el patriotismo es algo utópico, algunos ponían utópico, y también se podía caer en el patrioterismo, chauvinismo. Exactamente. Entonces, lo que yo planteo en el libro es que el patriotismo se manifiesta en los diferentes estilos o las diferentes acciones del ser humano. ¿Por qué yo lo planteo como un valor integral en un mundo global? Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de patriotismo. Cuando hablamos de recuperar la memoria histórica, estamos hablando de patriotismo. Cuando hablamos de defender la nación, estamos hablando de patriotismo. Pero es el menos que yo, o sea, el aspecto que yo menos hago énfasis. Donde hago énfasis más es en el aspecto cultural, en el aspecto de la identidad, en el aspecto de la dominicanidad, ¿verdad? Entonces, yo defendía esto. Yo decía, como los cubanos defienden la cubanía, nosotros debemos defender también la dominicanidad. Entonces, en este sentido, yo digo que ¿por qué? Entonces, el asunto de Latinoamérica todavía es más, el fervor por el patriotismo es más propio de los pueblos de Latinoamérica. En gran parte de Europa ya no se habla de patriotismo, ellos hablan de nacionalismo, por las confrontaciones que tienen con los diferentes estados y situaciones. Eso fue uno de los temas de contradicción cuando yo entré a trabajar esto. Entonces, bueno, pero yo siempre me mantuve mi postura. Como le decía el maestro, que cuando estaba escuchando la relación tan afectuosa y bonita que tiene con el maestro Flete, cómo aprender a vivir juntos en medio de la diversidad.
¿eh? Un maestro con una visión religiosa de la vida, ¿verdad? Y el maestro que no acepta nada de esto, pero la amistad está por encima de cualquier concesión religiosa. Entonces yo dije, y a nivel profesional, pues eso creo que a mí me llamó la atención. Yo dije, a nivel profesional, cuando tuve la formación de un doctor, en cómo discriminar una ideología porque viene de un país latino, Cuba. Y esa pasión, yo entendí, pero era una pasión en contra de esto. Yo decía, pero ¿por qué es esto, no? Eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención mucho en esto. Uno aprende de todo, eso es un aprendizaje. Pero bueno, entonces, bueno, se me olvidó decirle que ese libro, el primero, es fruto de mi tesis doctoral, el libro del patriotismo, porque yo elaboré una estrategia pedagógica para enseñar el valor patriotismo en las escuelas públicas. De hecho, por eso fue que lo publicaron y lo dejaron como parte de los recursos del ministerio, porque ahí presento una estrategia de cómo se puede educar el patriotismo desde la historia, desde las ciencias naturales, con todos los recursos naturales, culturales, se puede explicar el patriotismo. Por ejemplo, un elemento algo muy sencillo. Cuando yo estaba leyendo los filósofos dominicanos, yo no lo aprendí rápido. ¿Por qué? Porque me hablaban de Tomás Bobadilla, una calle. Me hablaban de Juan Pablo Duarte, una calle. Entonces, las calles en que están nuestras ciudades son elementos para educar el valor patriotismo, ¿verdad? Me hablan de Mocoso Puello, un hospital. ¿Y quién fue Mocoso Puello? Mocoso Puello fue el primer filósofo que presentó una concepción universal del cosmos, el primer dominicano que presentó eso, Mocoso Puello, y a mí me resultó eso, impactante cuando yo veo, me habla Mocoso Puello, y yo tengo el nombre acá, en el oído, y cuando lo leo dice, el primer dominicano en presentar una concepción del cosmos a nivel universal, Mocoso Puello. Entonces, de los aportes que nosotros hemos hecho en la filosofía y de estos grandes pensadores, ¿verdad? Yo digo que ese espacio para educar el valor patriotismo desde la calle, desde el folclore dominicano, desde la música, desde el deporte. Patín Veloz, que es uno de los grandes historiadores, de los cuales yo me apoyé para elaborar la estrategia en 5 dimensiones, porque él presenta diferentes dimensiones del patriotismo, pero yo lo retomé para no presentarlo como dimensiones, sino como elemento integral que conforman un todo, partiendo de la visión de Hegel, ¿verdad? El todo, como el todo, las partes se conjugan en el todo. Entonces, por eso yo lo planteé de esa manera. Yo digo, no son dimensiones, son elemento integral de un todo. Es el patriotismo, porque cuando tú hablas de cuidar la dominicanía, la identidad de lo que tú eres como dominicano, que soy dominicano y no otra cosa, ¿verdad? De tu folclore, de tus raíces, de tu creencia, de tu cultura, ¿verdad? Todo eso es patriotismo, ¿verdad? Y cada ser humano se apega a ese sentido. Ahí está el sentimiento del patriotismo, el apego a la tierra, el apego al lugar, ¿verdad? Incluso, no sé si ustedes han vivido la experiencia, cuando yo estuve un tiempo en España, que estuve haciendo unos estudios y después fui a Argentina, yo estaba loco que terminara el proceso para venir a mi tierra, que terminara el tiempo de estudio, porque de una u otra manera uno siente ese apego a su tierra natal. Cuando tú ves que va llegando ese avión ahí bajando por el aeropuerto y tú ves ese solecito del Caribe nuestro, eso no tiene nombre. Entonces, a veces tú no lo puedes explicar, pero es el sentimiento patriótico, el apego. Entonces, eso es parte de lo que yo también abordo en ese libro, entre otros elementos más. Uno de esos filósofos que usted mencionó ha dejado dicho que vivir sin patria
es lo mismo que vivir sin honor. Y quería yo preguntarle, profesor, ya llegando un poco al final de esta conversación, que es una conversación que podría extenderse durante horas, porque material para conversar con usted es evidente que hay y de sobra. ¿Usted cree que está justificado, profesor, defender la dominicanidad, defender lo dominicano, o lo dominicano no, la dominicanidad no está fuera de peligro? ¿Cómo usted lo vería? Un poco tendiendo esa mirada filosófica sobre el presente social. Sí, bueno, fíjate, yo considero que hay muchas formas de defender la dominicanía. Eso, yo lo presento como parte del valor de lo que es la identidad del patriotismo, la dominicanía. Ahora, la forma de cómo defenderla es la que yo no estoy de acuerdo. O sea, no se puede defender ya esa concepción que teníamos del patrioterismo de coger las armas para salir a invadir a otro pueblo por medio de la fuerza. Es un asunto que tenemos que superarlo. No estoy de acuerdo con... Y yo creo que la mejor forma de defender la dominicanía es a través de la educación. De la educación, que tenemos que seguir educando, que nosotros tenemos parte de una cultura, del apego a un suelo, a un territorio, de lo cual formamos parte como ser dominicano, ¿verdad? Ese sentimiento, eso hay que defenderlo. Pero yo creo que no es defenderlo haciendo uso de la fuerza y de las armas y de las imposiciones y denigrar a las otras personas. En el caso de los hermanos haitianos, yo no estoy de acuerdo la manera, el proceder de cómo se maltrata a un ser humano. Que no porque sea haitiano, podría ser chino, podría ser colombiano. No estamos de acuerdo con el maltrato a ningún ser humano, independientemente de cualquier nacionalidad, origen, raza o cultura. Y eso lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero a veces estamos como muy lejos de lo que dice la Declaración, de lo que presenta la práctica social. Entonces, la mejor forma que yo creo de realmente de defender la dominicanía es a través de la educación. Tenemos que educar mucho. Y ya eso lo ha dicho, la educación, Mandela dijo que es el arma más poderosa para transformar un pueblo. Y es así. ¿Y qué usted cree, profesor? ¿Hay una política de maltrato desde el Estado dominicano? Hay órdenes, hay líneas de acción trazadas para que se maltrate, o para decirlo de otra manera, como a veces se dice con una mirada un poco externa, de que ¿usted cree que hay una política racista del Estado dominicano, como a veces se dice en algunos organismos internacionales? Mira, yo creo que es un tema bastante polémico a nivel internacional y a nivel nacional, porque cuando tú comienzas a ver los acontecimientos que se dan a nivel global, por ejemplo, cuando están sacando gran cantidad de hermanos haitianos de Estados Unidos, o lo están sacando de otro país, las naciones no dicen nada, algunas no dicen nada, y sin embargo los sacan en embarcaciones como si fueran animales. Pero si aquí se intenta en algún momento de sacar, no con maltrato, a los que están aquí, de una vez se habla de racismo y de maltrato. ¿Me explico? Esto es algo que tenemos que verlo con diferentes puntos de vista. Porque yo creo que a veces los imperios, el neoliberalismo como cultura imperante, tiene unos objetivos a nivel global, ¿verdad? Los países que son solidarios lo catalogan como los que maltratan, porque en cierta medida yo creo que un país que ha sido solidario en los momentos difíciles ha sido República Dominicana con respecto a Haití.
Yo creo que ese concepto de racismo, y creo que es un concepto mitológico que ha sido manipulado y utilizado, ¿verdad? Utilizado, como dicen los sofistas, de acuerdo a los intereses y necesidades. Yo agarro ese concepto y lo pongo acá, ¿verdad? Yo lo veo en ese sentido, porque si nos enfocamos en ese aspecto, vamos a ver que la República Dominicana, en los momentos más difíciles que ha pasado Haití, desde el terremoto, estas situaciones, ha sido el país que ha estado más presente y más cerca de ellos en sus dolores, en sus sufrimientos y en sus necesidades. Ahora, la comunidad internacional, en algunos casos, nos cataloga como maltratados, que maltratamos los hermanos haitianos, porque yo digo que hay unos intereses a nivel global. Hay algunos intereses a nivel global. Y esto se maneja como si fueran una madeja en medio de este mundo global. Porque el mismo caso de Francia, por ejemplo, por poner, Francia ha sido uno de los países que más saqueó a Haití a nivel de sus recursos. ¿Y por qué la responsabilidad moral y económica no se descarga en países poderosos que también pueden, que fueron, en el caso de Haití, que fue una colonia que benefició en gran medida a Francia? Entonces, ¿por qué no pensamos en una política global de los países que tienen mayor bienestar económico para organizar algunas estrategias en el bienestar de Haití? En el caso está Francia, que ha sido el más apegado, también los Estados Unidos, entre otras potencias del mundo. Entonces, nosotros no han querido poner una camisa por encima de realmente la que nosotros llevamos, que es bastante pesada. Bueno, profesor Luis Camilo Matos de León, las reiteradas gracias en nombre del profesor Eulogio Silverio, que es el ideólogo de estos encuentros, siempre con el propósito de legar un ideal perfil de nuestros académicos al porvenir, a la posteridad. De manera que este diálogo será visto ahora y cuando ya no estemos. Para terminar esta parte, antes de que el profesor Silverio cierre nuestro diálogo, como es costumbre, le voy a mencionar 3, 4 nombres, expresiones, nociones, para que usted nos diga qué aparece en su mente en una frase. Por ejemplo, si yo le dijera Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Asimismo, mi escuela de formación. Juan Pablo Duarte. El ideólogo de la nación dominicana. Facultad de Humanidades. Bueno, el espacio donde yo he podido realizar varios proyectos. Filosofía, así sin más, como la llamaba Leopoldo Sea. Una forma de vida para ser mejor ser humano. La República Dominicana del porvenir. El apego a mi cultura y a lo que soy como ser dominicano. Muchísimas gracias, profesor Luis Camilo Matos de León. Maestro Silverio, usted tiene la palabra. Bueno, en nombre de la Escuela de Filosofía debemos agradecer al maestro Luis Camilo Matos de León. En este caso en una doble condición, ¿verdad? Enterarnos de que él ha sido artífice, parte de ese proceso tan importante de mantener, para que te vea la contradicción de esta vida, desde el área mía, de la óptica mía, sí entiendo la necesidad de que esté en la escuela la formación integral humana y religiosa, porque precisamente dentro de la misma formación integral, más religiosa que humana, también los valores patrióticos están presentes, porque el vínculo entre la religión católica sobre todo y nuestra identidad son legendarios. O sea, es casi imposible de separar la dominicanidad de esos vínculos históricos, sobre todo con Doña Tatica, la Virgen de Altagracia, y ese apego
a nuestras tradiciones culturales que evidentemente están marcadas por la tradición cristiana católica. Por otro lado, felicitarle también por lo que fue un encontronazo en su proceso de doctorado, porque al enterarnos de cuáles fueron las razones, entonces no debemos de ponernos tristes porque haya ocurrido, sino realmente felicitarlo porque usted mantuvo su posición frente a la actitud intolerante, que ya lo hemos visto también en otros espacios de ese doctorado y de otros, donde la gente piensa que tiene la verdad. Hay una especie de sectarismo que lo hace intolerante y creen que sus ideas son las principales y que las otras ideas ni siquiera existen. Por ejemplo, una especie de fanatismo democrático que hay, de que ese discurso que se ha elevado como el políticamente correcto es el único que se puede decir en todos los espacios académicos, y que un discurso que parezca conservador para ellos, en su opinión es conservador, no tiene razón de ser, y el que lo piensa es un estúpido, cuando realmente no tiene nada de estúpido el hecho de que una persona quiera mantener los valores que para él son importantes, aunque para el otro sean estúpidos. O sea que en ese caso lo felicitamos por haber mantenido la postura y mostrar que sus ideas, aunque sean equivocadas para él, tienen importancia para usted la está pensando. Y para otro también. Gracias. Bien, entonces, también, usted sabe que esto no es gratuito aquí, todo esto hay que pagarlo. Nosotros vamos a ponerle unas cuantas multas, 2, en este caso serían 2 de la persona. Sí. Bueno, la primera multa que le vamos a poner es comprometerlo para que nos entregue algunos artículos para la revista de la escuela, La Barca de Teseo. Ya le estaremos, de seguro que se le envíe una comunicación, pero se la estaremos reiterando para que nos publique algunas de las ideas que usted tiene, que creo que son importantes también de que se publiquen en ese órgano nuestro, que es una revista indexada y que estará ahí por mucho tiempo, porque las revistas indexadas se cargan de muchísimas bases de datos que aún las revistas desaparezcan quedarán en el ciberespacio de internet, como dice el director, quedarán ahí. La otra multa del profesor es para que se integre a los trabajos del 6º Congreso Dominicano de Filosofía. En este caso, precisamente, hemos elegido como tema Pensar en Español, apuesta por la identidad dominicana. Creo que el tema que te trabaja, sobre todo el patriotismo, quedaría como anillo al dedo, sobre todo en estos tiempos donde hay una confusión tan grande y muchos apologetas del no ser dominicano, como que la sangre derramada por nuestros antepasados para que hoy tuviéramos este territorio fue un juego de niños. O sea, que ellos lo hicieron porque eran simplemente alebrecados y que les gustaba la sangre, sobre todo la sangre del vecino, que también quería este espacio, olvidando que realmente las naciones, todas las que existen hoy, tienen un espacio donde pueden ejercer su soberanía, porque tuvieron que enfrentarse a otros que querían ese espacio también. Entonces, las naciones existen por alguna razón, una razón histórica, que es una razón de fuerza. Ahora, el que desee nuestro territorio hoy tendrá que quitárnoslo por la fuerza, porque no lo vamos a ceder tampoco, porque aquí es donde usted dice que se siente bien. Usted podría vivir con todo lo power, con todo el dinero del mundo fuera de aquí, y no se va a sentir tan bien como vivir aquí, aún con limitaciones, con tapones, con apagones. Entonces ese espacio no lo podemos ceder, y no lo vamos a ceder. Entonces yo lo invito, profesor, para el 6º Congreso Dominicano de Filosofía, que prepare una ponencia, y le sugiero yo, sobre ese libro, sobre los valores del patriotismo. Yo creo que quedaría como anillo al dedo dentro de ese marco. Entonces, profesor,
usted más o menos sabe la idea de este proyecto. Nosotros podemos ser vistos como una escuela pequeña desde fuera, pero nosotros sabemos que somos una escuela fuerte, porque ninguna escuela puede exhibir como nosotros una cantidad de profesores con la formación que usted tiene, que ha mostrado en toda su trayectoria, con publicaciones constantes. Eso, nadie le está pagando a usted para que publique libros, nadie le está pagando a Edison, a Leonardo y a todo lo que han pasado, que usted ha visto que es una constante. Sí. Yo sé, todo el mundo Morla, se Minaya. dedica a publicar. Nadie le paga por eso, a usted no le da un peso por eso. Sin embargo, usted lo hace como parte de un oficio. Lo hace como un oficio, como una cosa que cepillarse a la mañana. Entonces usted no hay que mandarlo a cepillar, ¿verdad que no? Usted se cepilla. Entonces, nuestra escuela es fuerte porque tiene profesores de la talla suya y de muchos de los otros que han pasado. Así que le agradecemos infinitamente el haber aceptado nuestra invitación, pero también nos sentimos alegres de que usted sea parte de esta escuela. Profesor, muchas gracias. Gracias a usted.